Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniela Devia y junto a mi compañera Angeline San Martín expondremos el caso clínico número 2, desarrollado por nosotras junto a Macarena Chaparro, Francisca Cruz, Ruth del Fierro, David Díaz, Tae Gámez y Catalina Vidal. La pregunta que nos tocó desarrollar fue explicar la fisiopatología asociada al cuadro, las medidas terapéuticas y qué aspectos del cuadro apuntan a resolver las medidas terapéuticas que usted plantea. En este cuadro de resumen del caso clínico tenemos la saturación, los parámetros de saturación. El último lo investigamos aproximando el valor a 4000 metros sobre el nivel del mar y los síntomas que presenta en cada noche. Lo que se destaca acá es la presencia de una saturación inferior a los parámetros de normalidad en cada noche. Fisiopatología de sus síntomas. Cefalea. La cefalea es el síntoma cardinal de mal agudo de montaña que se asocia con trastornos del sueño, fatiga, mareos e inestabilidad, náuseas y anorexia. La cefalea de altitud elevada presenta dolor leve o moderado, carácter sordo u opresivo, localización bilateral, frontal o frontoparietal. La cefalea ocurre al despertar o bien despierta por la noche el individuo. El factor de riesgo es realizar una ascensión rápida y elevada de altitud. Aquí tenemos una tabla con los factores de riesgo de la cefalea de elevada altitud. Al disminuir la presión atmosférica y la PaO2, se produce una respuesta neurohumoral y la hemodinámica también produce una respuesta que provoca un aumento de la presión capilar, edema y vasodilatación cerebral, esta última siendo una causa probable de cefalea. Esta condición es momentánea, puesto que al aclimatarse el paciente, los valores retornan a la normalidad. La permeabilidad vascular puede verse influida no solamente por la hipoxia, sino también por diversos mediadores químicos como el factor inducido por hipoxia, IF1, y el factor de crecimiento endotelial vascular. Síntomas respiratorios. Los tres síntomas respiratorios presentados por el individuo fueron disnea, tos, taquipnea. Estos se pueden explicar debido a los siguientes mecanismos que se dan por la hipoxia. Vasoconstricción alveolar, que induce hipertensión pulmonar. Esta generará extravasación de líquidos altos en proteínas y eritrocitos hacia el intersticio y el espacio alveolar. Inhibición de los canales de sodio y bomba sodio-potasio ATPase. Cambios inflamatorios en la vasculatura pulmonar. Desbalance de la producción de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, representadas en este caso por la endotelina 1, que es un vasoconstrictor poderoso, y el óxido nítrico. Estrés oxidativo, hipermeabilidad, el BEC, en hipoxia severa, puede acelerar el edema pulmonar al contribuir al incremento de la permeabilidad y salida de proteínas y de células. Este edema producirá la disnea y la tos, esta última como reflejo que se generará por el cuerpo para tratar de liberarse del exudado. En el caso de la taquipnea, esta es un aumento de la frecuencia respiratoria. Al ascender sobre el nivel del mar, cae la presión barométrica, al igual que la presión de inspiración del oxígeno, la presión alveolar del oxígeno y la presión arterial del mismo. Los quimiorreceptores, al percibir la disminución de la presión arterial del oxígeno, envían señales a través del nervio vago a los centros reguladores de la respiración, los cuales generan una respuesta inmediata que corresponde al aumento de la ventilación. Sensación febril. La hipoxia hipobaríca induce una respuesta inflamatoria en las células inmunes y las células endoteliales, que se ha demostrado por el incremento de las citoquinas inflamatorias, como la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el TNF, además de las proteínas de fase aguda, como son la proteína C reactiva. Estos elementos pueden contribuir al desarrollo de síntomas específicos. La interleuquina 1, la interleuquina 2 y la PCR circulante se regulan positivamente en respuesta a las condiciones hipobáricas, hipóxicas a gran altitud, y el aumento sistémico moderado de estos marcadores inflamatorios puede reflejar una inflamación local considerable.
La existencia y la cinética de las citoquinas, inducida por la gran altitud, finalmente refleja que frente a estas condiciones ambientales, la inflamación sí es un proceso involucrado. En conclusión, este aumento de las concentraciones de interleuquinas inflamatorias en el plasma, gatillada por la hipoxia hipovárica, podría ser una razón por la que el individuo presenta sensación febril. Síntomas gastrointestinales. En la sintomatología del mal agudo de montaña podemos encontrar anorexia, náuseas, vómitos y fatiga por falta de energía. Los cambios en el apetito aparecen mediadas por alteraciones en las concentraciones de leptina y colecistoquinina, donde se ha demostrado que el estrés de la hipoxia hipovárica aumenta su secreción. La leptina es una proteína de la familia de las adipoquinas. Esta actuará a nivel del sistema nervioso central sobre los receptores específicos que provocan la inhibición de la ingesta por pérdida del apetito. Por el otro lado, la colecistoquinina es una hormona producida por las células L del duodeno que ocasiona el retardo del vaciamiento gástrico. El mal agudo de montaña se ha encontrado asociado a una alteración en la actividad vagal que genera la supresión de la motilidad gástrica, la cual disminuirá la velocidad del vaciado gástrico. Lo anterior resultará en un aumento del volumen gástrico residual que implica una distensión de la pared estomacal, lo cual va a modular señales al sistema nervioso central que aumentan la sensación de saciedad y por lo tanto generan la pérdida del apetito. En este caso, el paciente desarrolla la pérdida del apetito en la segunda noche y al día siguiente se le suman a las náuseas. Las náuseas pueden ser una respuesta a tratar de alimentarse con un volumen residual gástrico aumentado. Por otra parte, la disminución del vaciado gástrico también tiene como resultado la disminución de absorción de nutrientes y fluidos, lo que puede generar fatiga por culpa de la falta de una fuente energética para concretar la actividad física. Síntomas cardiovasculares. En los individuos sanos aumenta el gasto cardíaco a través de la taquicardia, lo que contribuye al proceso de aclimatización, aumentando la presión alveolar de oxígeno y el contenido arterial de oxígeno. Además provocará un aumento de la presión de la arteria pulmonar. Los trastornos del sueño pueden variar desde la somnolencia hasta una imposibilidad de conciliar el sueño, que corresponde al insomnio. La altura produce cambios en el patrón del sueño, con un aumento significativo de los despertares nocturnos y con la aparición de la respiración periódica o de Cheyne-Stokes al dormir sobre 2.700 metros sobre el nivel del mar, que consiste en aproximadamente 6 a 12 pausas apneicas intercaladas con ciclos de ventilación vigorosa. Este patrón tiende a mejorar con la aclimatación y con el uso de acetazolamida. La hiperventilación da lugar a la alcalosis respiratoria, la cual deprime el impulso ventilatorio durante el sueño y en consecuencia existe respiración periódica e hipoxemia. Durante las primeras etapas de la aclimatación se combate la alcalosis por medio de la supresión renal de la anhidrasa carbónica y la excreción de orina alcalina diluida, y esto tiende a llevar el pH sanguíneo a un valor normal. Los estudios sobre los efectos de las condiciones hipóxicas a gran altitud en el eje CRH-ACTH-cortisol han demostrado aumento en los niveles de cortisol sérico con una pérdida concomitante del ritmo diurno típico de ACTH y secreción de cortisol. Con respecto al tratamiento del mal agudo de montaña, en él se encuentran síntomas de leve a moderados y en los cuales se aplica un tratamiento no farmacológico que consiste en permanecer a la misma altitud hasta que los síntomas hayan desaparecido por completo y descender si los síntomas no mejoran o si empeoran dentro de las 24 horas. También se recomienda beber líquidos para evitar la deshidratación generada por la liberación del péptido natriurético auricular y la pérdida de líquidos a través de la ventilación exacerbada. Se recomienda también la administración de oxígeno hasta conseguir una saturación de oxígeno sobre el 80% para evitar la eritrocitosis excesiva, donde se indican
administrar aproximadamente 2 a 4 litros de oxígeno por minuto. La cefalea de elevada altitud debería mejorar en unos 15 minutos una vez recibida la oxigenoterapia. También se debe evitar cualquier esfuerzo físico, especialmente si este provoca aspiración forzada. Dentro del tratamiento farmacológico se encuentran los antieméticos para las náuseas, AINES para el dolor de cabeza y acetazolamida de 125 a 250 miligramos 2 veces al día, que se utiliza si el tratamiento anterior falla después de 6 a 12 horas. También se encuentran dentro del mal agudo de montaña los síntomas severos, que consisten en un tratamiento no farmacológico de descender al menos 500 a 1000 metros y un tratamiento farmacológico que consiste en administrar dexametasona 8 miligramos y repetir después de 6 horas si los síntomas aún son severos. Con respecto a la acetazolamida, esta posee una indicación en caso de ascenso rápido a alturas mayores de 3000 metros sobre el nivel del mar, en sujetos más susceptibles o con antecedentes de mal agudo de montaña, o en quienes la aclimatación apropiada no sea posible. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la anhidrasa carbónica renal y tiene un efecto que mimetiza la aclimatación ventilatoria, forzando al riñón a eliminar bicarbonato y produciendo acidosis metabólica que estimula la hiperventilación y mejora la oxigenación, reduciendo la respiración periódica y la hipoxemia durante el sueño. Además bloquea la vasoconstricción pulmonar, previniendo también el edema pulmonar agudo de montaña. Este último, además, posee un tratamiento no farmacológico que consiste en descender de inmediato, administrar oxígeno suplementario y colocar una válvula PIP si el paciente la tolera. Además, posee un tratamiento farmacológico donde se agrega nifedipina de acción prolongada, que es un antagonista de calcio que provoca un aumento del flujo sanguíneo coronario y de la frecuencia cardíaca, lo que implicará un incremento del suministro de oxígeno miocárdico y del gasto cardíaco. Y también se agrega el sildenafilo, que es un fármaco que provoca la liberación de óxido nítrico. Sin embargo, este no se recomienda como medicamento de primera opción, ya que posee efectos colaterales y un costo mayor a nifedipina, que es de mejor eficacia. Muchas gracias.